Buenas tardes, profesor. Voy a hacer la revisión de la PEP 2. Y para empezar hay que ver qué cosas nos están pidiendo. Primero nos piden determinar el circuito equivalente Thevenin en extremo A y B del circuito. Ok, o sea, en un resumen nos piden esto. ¿Y qué es esto? Una manera resumida de todo este circuito largo, completo, con una resistencia equivalente y un voltaje equivalente, que viene a ser el reemplazo de todas las que hay y el voltaje que aplica a todo esto. Para empezar hay que determinar las mallas. Tenemos la malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Pero aquí en el punto A y B hay una resistencia y esto se borra. Listo. ¿Y por qué se borra? Para poder aplicar aquí el circuito abierto y tener el voltaje Thevenin. O sea, el circuito de Thevenin, perdón. Ya, primero en la malla 1 vamos a aplicar el método de las mallas, que sería el LKB, para poder resolver esto, que es de una manera más eficiente. Y en la malla 1 vemos que tenemos una fuente de voltaje. Y como sabemos que la corriente, cuando hay una fuente de voltaje, es la fuente de voltaje, la I1 de esta malla, es igual a 2, que es la fuente de voltaje. Aplicando el LKB de la malla 2, partimos en este punto y el primer término que encontramos es negativo, del voltaje de 30, de menos 30. Seguimos subiendo, más la resistencia, más 5 y 2, porque de la corriente 2, de la corriente 1, sube, corriente 2 positiva y se encuentra con el I1, que es negativa, que sería I1 vale 2. Entonces, como va en sentido contrario, porque esto va así, sentido horario, sería el I2 menos 2 del I1, más la resistencia de aquí por la corriente 2, que es la que circula en esta malla, más, ¿por qué? Porque aquí está el símbolo más, del voltaje de 8, lo seguimos avanzando, sumamos otros 5 del I2, más, o sea, bajamos, encontramos la resistencia, más 20 del I2, porque va en sentido horario, menos del otro lado, está este costado, y aquí va en sentido opuesto. El I2 baja, el I3 sube. Este del I3. Menos 20, que sería el último. Todo eso igual 0. Luego la malla 3. Partimos también en esta esquinita y lo primero que encontramos es un voltaje positivo de 20. Está aquí. Luego subimos, encontramos una resistencia de 20 ohms con la corriente I3 hacia arriba, menos la resistencia I2, o sea, corriente I2 hacia abajo. Seguimos avanzando, sumamos 30 de la resistencia, sumamos 10, seguimos avanzando, encontramos el 50 del I3 menos la corriente de este lado, que esto también va en sentido horario. Y como aquí el circuito está, como aquí el circuito está abierto, esto es I0, porque pasa a 0 corriente. Entonces sería menos 0, lo mismo. Todo eso igual 0. Luego, reordenando esto, o sea, aplicando distributiva en cada uno de estos términos, nos queda que la malla, o sea, la ecuación 1 es 42 menos 23 igual 52. Eso va a ser el 30, el 10, hacia el otro lado junto al 8. Y la malla 3 nos queda menos 20 y 2 más 100, sumando todo eso, igual menos 30. Metiendo esto en la calculadora virtual nos queda, ahí está,
como son solamente dos mallas las que nos falta calcular, porque la 1 ya está, son solamente dos ecuaciones. Y el cálculo de esto da aquí 23 partido en 18 para la corriente 2 y menos 2 partido en 45 para la corriente 3. Aquí, ahí está. Ahora que ya tenemos lo anterior, podemos despejar el voltaje Thevenin, que es el voltaje de un open circuit. Y sabemos que la I3 vale menos 2 partido en 45. Consideramos la malla 4, que estaría el último pedacito. Malla 4 es igual, partimos desde aquí, desde este punto, encontramos un menos, entonces tenemos menos 2, seguimos avanzando, encontramos el 50 de la resistencia por corriente I0, menos el I3, y seguimos avanzando, tenemos la resistencia de 1 ohm por I0 más el voltaje del open circuit, que es lo que queremos despejar. Todo eso igual 0. Aplicamos distributiva y nos queda, bueno, esto es 0, así que se elimina. Y nos queda el 2, menos 50 por menos I3, menos 50i, más el voltaje. Y esto al ser 0, la corriente también se elimina. Todo esto igual 0. Pasamos para el otro lado. O sea, aplicamos para despejar el voltaje del circuito abierto. Está negativo, pasa a positivo, negativo, pasa a positivo. El I3 lo reemplazamos por lo que ya sabemos que es su corriente, que es menos 2 partido en 45. 50 por menos 2 partido en 45, y eso es menos 20 partido en 9. Menos 2 menos 20 partido en 9, hacemos el cálculo y nos queda menos 2 partido en 9. Eso es el voltaje del open circuit, circuito abierto. Ahora que tenemos el voltaje del circuito abierto o voltaje de Thevenin, que es lo mismo, falta despejar la resistencia Thevenin. ¿Cómo se despeja la resistencia Thevenin? Despejando la fórmula, ahí se mueven las cositas y nos queda que resistencia Thevenin es igual al voltaje Thevenin por la corriente de un short circuit. ¿Cómo es un short circuit? Que es un circuito corto. Es tomando el punto B y cerrándolo con el A, o de la A al B, como sea. Y esto es un cortocircuito. Y ahora hay que aplicar nuevamente las mallas de todas, incluyendo esta corriente I0. Y nos queda de esta manera. La M2 queda tal cual, el 40 menos 20. Para ahora sumamos la última. En este caso es 0 porque no pasa nada por aquí. Como está aquí no tiene nada que ver con esta. Igual 52. La M3.1 que está modificada. Menos 20 y 3 más 100 y 3 menos, porque va en el sentido contrario, es 50 del short circuit, que está ahí, esta corriente. Igual menos 30. Y la M4, la nueva, la tenemos aquí. Que sería, bueno, básicamente modificar esta y agregarle el valor del short circuit. Entonces, reescribiéndolo así, aplicamos la distributiva, sea por esa, y nos queda aquí. Luego lo reordenamos, el 2 pasamos para el otro lado, nos queda 0 del I2 porque no tiene nada que ver aquí, menos 53, ahí está, más 51 que sería S y S, igual 2. Una vez metido aquí a la calculadora, la vamos a calcular y nos da, ahí está, estos resultados. Y aquí la corriente 2, la nueva corriente 2, vale 533 partido en 418. En la corriente 3 vale
menos 52 partido 1045, y la corriente 4, que es del short circuit, es menos 2 partido en 209. Aquí están anotaditos. Ahora que ya sabemos el voltaje Thevenin y la corriente del cortocircuito, podemos calcular la resistencia Thevenin. Y para eso se ocupa de esta manera. Resistencia Thevenin es igual a voltaje de Thevenin partido por la corriente del cortocircuito. Y sabemos que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje del circuito abierto, y eso es menos 2 partido en 9. Lo metemos aquí, o sea, reemplazamos lo que sabemos, como esto es básicamente el I4, así que vemos aquí que el short circuit o la 4 es menos 2 partido en 209. Lo reemplazamos, menos 2 partido 9, todo eso partido es menos 2 partido en 209, a 209 partido 9, la calcular. Aquí está en decimal, ese es periódico, así que ocupe solamente 1, igual a 209 partido 9. Y ahora ahí estaría resuelta la primera y la segunda. Que nos piden la potencia máxima, que se puede transferir en extremos A y B. La potencia máxima, como vimos en clase, es el voltaje Thevenin al cuadrado partido en 4 veces la resistencia Thevenin. Aquí es simple, solamente tomamos los datos que sabemos, mejor aquí ocupar la fracción, que es el número real, porque es un periódico. Tomamos el voltaje y lo calculamos. Le damos el voltaje al cuadrado, 4 partido en 81, 4 por 209 partido 9, 836 partido 9. Todo esto lo metemos en la calculadora y queda, bueno, aquí ya está resuelto, pero vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer 4 partido en 81. Ahí. Tiramos para el lado, dividido en 836 dividido 9. Me equivoqué. No puse el paréntesis. 836. Ahí sí. Partido 9. Ahí está. Ahí está de mejor manera. Porque antes no puse el paréntesis y todo eso, por eso me lo tomo mal. Y son decimales 5,31 por 16 por 10 a la menos 4. Ahí está. Eso sería en watts. Y esta era la potencia máxima que se puede pasar en este circuito. Esa fue la revisión. Muchas gracias.